Del ego al corazón, abriéndose el espíritu. Hablaremos ahora de la etapa 4, abriéndose el espíritu. Cuando hemos entrado en la etapa 4, hemos encontrado un lugar de paz y tranquilidad dentro de nosotros. Con frecuencia entramos en contacto con un silencio en nuestro corazón que sabemos que es lo eterno. Todo lo que experimentamos es relativo comparado con este ser ilimitado que todo lo abarca. Este lugar de paz y silencio dentro de nosotros también es llamado espíritu. En sus tradiciones esotéricas se hace una distinción entre espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la morada física del alma por una cantidad de tiempo limitado. El alma es el ancla no física, psicológica de la experiencia. Esta lleva la experiencia de muchos tiempos de vida. El alma se desarrolla a través del tiempo y lentamente llega a ser una piedra de belleza de muchas caras, cada cara reflejando un tipo diferente de experiencia y el conocimiento basado en ella. El espíritu no cambia ni crece con el tiempo. El espíritu está fuera del espacio y del tiempo. El espíritu en ustedes es la parte de ustedes eterna, sin tiempo, que es uno con el Dios que los creó a ustedes. Es la divina conciencia que es la base de su expresión en el espacio y el tiempo. Has nacido desde un reino de pura conciencia y has tomado parte de esa conciencia para ti a través de todas tus manifestaciones en forma material. El alma forma parte de la dualidad. Ella es afectada y transformada por su experiencia en la dualidad. El espíritu está fuera de la dualidad. Es el fondo sobre el cual todo se desarrolla y evoluciona. Es el alfa y el omega, al cual podemos simplemente llamar ser o fuente. El silencio, externo pero esencialmente interior, es la mejor entrada para experimentar esta energía siempre presente, la cual eres tú en sus núcleos más profundos. En silencio tú puedes entrar en contacto con la cosa más milagrosa y manifiesta que existe: espíritu, Dios, fuente, ser. El alma lleva las memorias de muchas encarnaciones. Ella sabe y comprende mucho más que su personalidad terrestre. El alma está conectada a fuentes de conocimiento extrasensoriales, tales como sus personalidades de vidas pasadas y guías a conocimientos en el plano astral. A pesar de esta conexión, el alma puede estar en un estado de confusión ignorante de su verdadera naturaleza. El alma puede estar traumatizada por ciertas experiencias y por lo tanto puede permanecer en un lugar de oscuridad por algún tiempo. El alma está continuamente evolucionando y ganando conocimiento de la dualidad inherente a la vida en la tierra. El espíritu es el punto inamovible dentro de este desarrollo. El alma puede estar en un estado de oscuridad o iluminación, no así el espíritu. El espíritu es puro ser, pura conciencia. Está tanto en la oscuridad como en la luz. Es la unidad sujetando toda la dualidad. Cuando has llegado a la etapa 4 de la transformación del ego al corazón, te conectas con el espíritu, te conectas con tu divinidad. Estar conectado con Dios dentro de ti es como estar fuera de la dualidad mientras se está completamente presente y centrado. En este estado, tu conciencia está llena de un éxtasis profundo pero tranquilo, una mezcla de paz y alegría. Te das cuenta de que no eres dependiente de nada que esté fuera de ti. Eres libre. Estás completamente en el mundo, pero no eres del mundo. Estar conectado con el espíritu dentro de ti no es algo que ocurre definitivamente. Es un proceso lento y gradual, en el cual te conectas, te desconectas, te vuelves a conectar. Gradualmente el foco de tu conciencia se mueve de la dualidad a la unidad. Se reorienta a sí misma, descubriendo que, eventualmente,
es conducida al silencio más que a los pensamientos y las emociones. Por silencio queremos decir estar completamente centrado y presente, en un estado de conciencia no juiciosa. No hay métodos establecidos o maneras para llegar a ello. La llave para conectarse con tu espíritu no es seguir alguna disciplina como meditación o ayuno, sino realmente comprender que es el silencio lo que nos lleva a casa, no nuestros pensamientos o emociones. Esta comprensión crece lentamente a medida de que somos cada vez más conscientes del mecanismo de nuestros pensamientos y sentimientos. Liberamos viejos hábitos y nos abrimos a la nueva realidad de la conciencia basada en el corazón. La conciencia basada en el ego dentro de nosotros se marchita y lentamente muere. Morirse no es algo que tú hagas, es algo que tú permites que suceda. Tú te entregas a ti mismo al proceso de morir. La muerte es otra palabra para el cambio, para la transformación. La muerte siempre es una liberación de lo viejo y una apertura a lo nuevo. Dentro de este proceso no existe un solo momento en el cual tú no eres, por ejemplo, en el cual tú estás muerto considerando su definición. La muerte, como tú la defines, es una ilusión. Es solo tu miedo al cambio lo que provoca tu miedo a la muerte. Durante tu tiempo de vida, tú tienes miedo no solo de tu muerte física, sino también de morir emocionalmente y mentalmente. Pero sin la muerte las cosas se volverían fijas y rígidas. Tú pasarías a estar cautivo en viejas formas, un cuerpo gastado, formas de pensamiento anticuadas, reacciones emocionales limitadas. ¿No es eso sofocante? La muerte es un liberador. La muerte es una cascada de agua fresca que abre por la fuerza portones viejos y arrumbados y los impulsa a nuevas áreas de experiencia. No le temas a la muerte. No hay muerte, solo cambio. El pasaje desde la conciencia del ego a una vida centrada en el corazón es en cierto modo una experiencia de muerte. Cuanto más te identificas a ti mismo con el espíritu, con el Dios dentro de ti, liberas más cosas por las cuales solías preocuparte o en las cuales ponías mucha energía. Te das cuenta en niveles más y más profundos que no hay realmente nada que hacer excepto ser. Cuando tú te identificas con tu ser, en lugar de identificarte con pensamientos y emociones efímeros que pasan a través de ti, tu vida se ve afectada inmediatamente. El espíritu no es algo abstracto, es una realidad que tú realmente puedes traer a tu vida. Estar en contacto con la fuente más pura eventualmente cambiará todo en tu vida. Dios o la fuente o el espíritu es creativa por naturaleza, pero de maneras que son casi incomprensibles para ti. El espíritu es silencioso y perenne y aún creativo. La realidad de lo divino realmente no puede ser captada por la mente, solo puede ser sentida. Si tú lo aceptas dentro de tu vida y lo reconoces como los susurros de tu corazón, lentamente todo comienza a colocarse en su lugar. Cuando estás sintonizado con la realidad del espíritu, con la conciencia silenciosa que está detrás de todas tus experiencias, tú dejas de empujar o forzar tus deseos sobre la realidad. Tú permites que las cosas retrocedan a su estado natural de ser. Tú te vuelves tu ser verdadero, natural. Y todo esto sucede de manera armoniosa, significativa. Experimentas que las cosas se juntan de un modo que tienen un ritmo natural, un flujo natural.
Todo lo que tienes que hacer es estar sintonizado con este ritmo divino y soltar el miedo y las malas interpretaciones que hacen que tú quieras intervenir. En este estado no hay necesidad o deseo de ayudar a otros, pero este naturalmente viene a ti. Tú los diriges hacia ti, pero no a través del deseo. Ahora tú estás emitiendo ciertas vibraciones, algo está presente en tu campo de energía que conduce a las personas hacia ti. No es algo que tú hagas, sino algo que tú eres. Hay una vibración disponible de tu energía que puede ayudarlos a ellos a entrar en contacto con su propio ser divino. Tú puedes ser un espejo para ellos, en el cual ellos pueden ver que un problema o condición dificultosa es realmente liberada y transformada en la energía de la solución. Eres capaz de enseñarle algo a ellos, y la enseñanza tiene lugar al ser tú mismo. No es por medio de transmitir conocimientos o usando ciertos métodos que tú enseñas y sanas. Es permitiéndote ser exactamente quien eres y expresándote de la manera que te encuentres más alegre, como tu presencia se vuelve verdaderamente útil. Es compartiéndote a ti mismo con otros, como tú creas un espacio disponible de sanación para los demás, al cual ellos pueden elegir entrar o no. Como sanador o terapeuta, solo tienes que mantenerte en contacto con el flujo divino interior, con la conciencia silenciosa que es el espíritu. Es realmente esta conexión lo que mueve a las personas y los eleva a un estado de conciencia más elevado, más libre. Estar ahí para otros de este modo tiene un tono de sentimiento muy neutral, representa un nivel de objetividad en el cual liberas tu deseo personal de cambiar o curar a otros. Es mejor no involucrarse emocionalmente con las personas a quienes ayudas. La implicación emocional insta al deseo personal de curar o transformar a otros. Este deseo personal no ayuda. En realidad, este puede causar bloqueos en el proceso de sanación. Siempre que quieras que las personas cambien, no estás en un espacio de amor y tolerancia. Y ellos sienten esto. Tú puedes pensar que estás psicológicamente leyéndolos a ellos, pero ellos también son perspicaces lectores de ti. La etapa 4 de la transición del ego al corazón consiste en trascender el nivel del alma y elevarse al nivel del espíritu. Tú te elevas sobre las experiencias al no identificarte a ti mismo con ninguna de ellas. Esto tiene un efecto curativo sobre el alma.